10. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos a esta hora comunicación con Mónica Lucía Pérez Roa. Ella es contadora de profesión y también teoterapista. Es especialista en asuntos espirituales porque en esta Semana Santa pues es el tiempo para hablar de la espiritualidad. Mónica Lucía, bienvenida al Día Noticias, emisora punto 5. Bienvenida, Yori. Tú sabes cuánto te quiero. De verdad que es un placer y un privilegio para mí, pues, hablar del Señor, a lo que nos llamó, y poder, pues, hablar de las maravillas del Señor. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿cuál debe ser la preparación que una persona debe tener para celebrar la Semana Santa o la Semana Mayor? Bueno, nosotros sabemos que siempre nos movemos con base a lo que dice la Biblia. Somos cristocéntricos, bibliocéntricos. Quiere decir que el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Entonces la Biblia dice que vana sería nuestra fe si nosotros no creyéramos que Jesucristo resucitó. O sea, la diferencia entre Mahoma, Buda, cualquier otro profeta es que ellos murieron y usted puede viajar. Ve, aquí está la tumba de Pirulito, aquí está la tumba del otro. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ir a Jerusalén y le muestran, ves, la tumba de Jesús está vacía. Porque, ¿qué quiere decir? Que él resucitó. ¿Qué quiere decir que resucitó? Pues que venció la muerte, el mundo, el pecado, el diablo, la enfermedad, el dolor, la angustia. O sea, dentro de la ley de la entropía, cuando el hombre se apartó de Dios, cayó, el mundo cayó. O sea, este mundo está caído, este mundo, todo es un sistema, todo está podrido, todo está terrible. Entonces, cuando nosotros, pues mucha gente, ay, la Navidad, qué rico la Navidad. Pues sí, pero pues todo el mundo nace. Pero cuando uno entiende, a mí me parece más especial la Semana Santa que la Navidad, porque la Semana Santa es recordar, conmemorar, testificar, apropiarnos en nuestra vida que una persona que me ama y que dio su vida por mí para cambiarla positivamente. Entonces, pues la gente, ay, qué rico Semana Santa, nos vamos de vacaciones. Yo cuando era pequeña me acuerdo que nosotros salíamos con mi papá a pasear, entonces nos íbamos para San Andrés, nos íbamos para Pereira, y en el terremoto de Popayán, mi papá, no pasemos más, a Dios no le gusta, y eso es pecado, y entonces en Semana Santa, pues ya yo salía, cuando no era cristiana, yo salía para la universidad con las amigas para San Andrés, pero si es ahora, es tiempo de reflexión, de recogimiento, de reconocer la obra de Cristo una vez y para siempre, que es suficiente. De hecho, todo el mundo ve que esos días llueve, es como triste, pero es poder decir, oiga, Cristo resucitó y murió por mí. A mí eso me parece espectacular, fantástico, fenomenal y formidable. Bueno, entonces es muy importante la celebración de la Semana Santa porque Conmemoración, no se celebra, se conmemora. bueno, la conmemoración de la Semana Santa, aunque muchos hablan de celebración de, de algunos eventos litúrgicos, por ejemplo, entonces esa es una de las situaciones. Pero bueno, la pregunta va en que si hay esa evidencia que Jesús murió y resucitó, porque es una evidencia científica, ¿correcto, Mónica? Sí, ¿Por claro. qué, por qué los judíos siguen sin creer en Jesús? O sea, la Biblia dice que ellos tienen como un velo especial, o sea, ellos son hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios nos llamó a celo. O sea, Jesús, Dios quería que el pueblo de Israel fuera su pueblo. Yo quiero un pueblo para mimarlo, para sorprenderlo. Yo quiero ser su Dios. Tú eres mi pueblo especial. Y como Jesús era judío, y en esa época todos eran judíos, luego viene Pablo a convertir a los no judíos, a los gentiles, entonces los judíos es como, ¿y esto qué? ¿Cómo así? El Dios es de nosotros, yo no quiero compartir al Dios con ustedes. Pero como es tan importante, porque si el que recibe a Cristo se salva y el que no recibe a Cristo no se salva, o sea, vemos en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento los tipos de Cristo. O sea, un tipo de Cristo es como cuando usted ve una foto en negativo y luego la ve a color, o el tipo, ¿se acuerda cuando uno hace un sello? Que le muestran la imprenta, ese es como el tipo, y ya luego cuando usted ve el sello bien bonito. Entonces, el arca de Noé, por ejemplo, es un tipo de Cristo. El que entró al arca se salvó, y el que no entró se perdió. Entonces, los judíos, dice la Biblia, que tienen un velo, y cuando Cristo venga, ay, mira, ese era, ve. Y ellos, o sea, para ellos Cristo es uno más, un profeta más, pero Ujú. no creen que es el Salvador, sino pues ellos sí reconocen que vivió, que anduvo por ahí, que lo crucificaron, y en esa época crucificaban a varios, o sea, que no era pues como que, uy, el único que crucificaron porque crucificaron a varios.
Bueno, y también en ese orden de ideas, ¿por qué de pronto podría ser que tiende a crecer el número de ateos o de personas agnósticas en el mundo? Además de la cantidad de religiones, porque a donde quiera que usted vaya, si usted va a la India, por ejemplo, hay miles de dioses. Va a la China, a Japón, allá predomina la religión budista, por ejemplo. Frente a esa situación, ¿qué lectura le da a usted? ¿Por qué no creen en Jesús? Bueno, primero que todo, eh, Dios no ha querido tener jueguitos de ajedrez, ni pichitas, ni muñequitos. O sea, Dios quiere que nosotros genuinamente y voluntariamente, Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24. Pero el hombre cada vez se aparta más de Dios. Entonces no podemos negar la existencia del diablo y toda la vida ha sido una competencia entre Dios y el diablo y Dios escoja. Y Dios quiere que escojamos, que lo escojamos a él, pero el diablo no cesa de trabajar. Entonces, cuando vemos la Biblia, todos y cada uno de los pasajes, primero vivimos en un mundo caído. Entonces, dice la Biblia, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ya partimos de ahí que este es el mundo del diablo. Entonces, el sistema de televisión, el sistema de internet, las películas de Netflix, todas, en este momento, cada vez el hombre se aleja más de Dios. Entonces, el diablo es, usted es huérfano, usted ve todas las películas de Netflix, todas, y Disney, Cinderela, Cenicienta, Bambi, Dumbo, todos son huérfanos, todos son huérfanos. Entonces, el diablo es como metiéndole el mensaje, usted está solo, usted está solo, usted está solo. Y Dios, usted tiene un papá, yo soy su papá y lo conoce a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, el ser humano se confunde y como cada vez más los padres de familia, pues no lo obliguemos al niño que vaya a misa, no lo obliguemos al niño que busque a Dios, no lo obliguemos al niño que lea Biblia, que él en su desarrollo de su personalidad espere a que crezca. Entonces, la gente se va apartando de Dios y pues ahora vemos todo lo que vemos con la equidad de género, el niño no le diga nada, no lo castigue, no lo regañe, porque hay que esperar que él solito comuníquele, háblele pasito, pero es que la Biblia dice discipline. Entonces, el hombre se aparta de Dios, entonces se va a meter, como es tan sutil y de generación en generación, es como cuando usted es colombiano y se va a otro país, sus hijos cada vez más son más alejados de Colombia, sus hijos cada vez más son alejados a los abuelos, a las raíces. Tiene que ser que usted hable español, vamos a Colombia. Entonces, a pesar que pase el tiempo, pase el tiempo, pase el tiempo, uno ve la Biblia de que las nuevas generaciones no conocían al Dios de Moisés, no conocían al Dios de Jacob, no conocían al Dios de José. Entonces ahora cada vez más el hombre se va apartando más y el mundo que es de Satanás en los colegios ya no dan religión, a mí me daban religión en el colegio, ya no dan religión, inclusive yo estudié con muchos judíos, con muchos japoneses, mi hijo yo no quiero que le den religión, pues ¿quién lo va a obligar? Pues no ve religión. Entonces si usted en su subconsciente colectivo no le están enseñando, usted tiene un Dios que lo ama y entonces las sardinas ahora es... No, pues mamita, pues usted ya está grande, en vez de decirle, venga, ¿por qué no se espera? Mamita, tómese su pastillita, cuídese. Si usted quiere, haga lo que quiera, todo el mundo está ocupado, entonces usted se cría cada uno como quiere. Entonces el hombre se va apartando de Dios. Al apartarse de Dios, además de que el diablo trabaja, entonces vienen los ateos. Entonces uno se pone, yo me quedo sorprendida que ahora una teoría de que la tierra es plana, pero ¿cómo van a decir que la tierra es plana? Pues eso es satánico. Entonces, no, que es que se demostró, pero es que la Biblia en Job dice la redondez de la tierra. O sea, cuando uno tiene discernimiento, No, y ya científicamente está súper demostrado que la Tierra es redonda y sin nada que no, hacer. hay una teoría en Netflix, la mundial de documentales que dicen que la Tierra es plana, que nosotros nos hicimos solitos, o sea, nosotros generación espontánea, el Big Bang, entonces siempre el diablo es, ¿qué hace Dios? Yo hago otra cosa. Entonces Dios dice, reguémonos como verdolaga en playa, y el diablo es, juntémonos, juntémonos. Entonces las edificaciones y las ciudades grandes, 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 todos son amontonados, amontonados. O sea, Dios siempre ha querido que usted y yo seamos felices, seamos prósperos, vivamos relajados. Y el mundo es, cumple resultados, corra, vaya, venga, métase 4 horas en un bus. O sea, el mundo lo que quiere es consumirnos y meternos en ese mundo de, pues, horrible. Entonces el hombre no tiene tiempo para ir a buscar a Dios y por no buscar a Dios nos vamos alejando, nos vamos alejando. Y como es tan sutil que no nos damos cuenta, entonces ya la gente
le van metiendo en el colectivo subconsciente, usted es huérfano, la tierra es plana, usted no necesita a Dios. Entonces ahora, y pues claro, como el diablo siempre ha trabajado, entonces en las universidades ahora los muchachos de hoy en día todos son comunistas, todos son de izquierda, compartamos todo, pero hay que trabajar, hay que producir, y no es que me lo regalen todo, en fin. Bueno, Mónica, y en ese estudio de la Biblia, porque usted ha estudiado teología, por eso es teoterapista, ¿por qué Dios permite esa competencia con el diablo? Ah, porque es que es muy difícil, es muy maluco que lo que yo tengo es porque yo lo pago, que lo que yo tengo es porque yo he movido, sobornado. Entonces Dios no va a querer que lo adoremos. Ah, pues yo lo adoro porque me da. Yo lo adoro, no. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué me ama? O sea, cuando en la teoterapia sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y dentro del espíritu hay unas necesidades. La necesidad del espíritu es tener vida, y tener vida es recibir a Cristo. El impacto sobrenatural del amor de Dios, que es mucha gente no lo conoce, pero cuando uno es impactado por Dios, si yo tengo un novio, pero yo lo tengo porque me invita a cine, porque me paga las cuentas, porque, o sea, pues sí, en el momento que no me las pague, voló, pero yo lo quiero y lo amo, porque sí, porque punto. Entonces Dios quiere que porque punto yo lo ame. Entonces en Juan 4:24, verdaderos adoradores busca a Dios. O sea, si por ejemplo mi papá llega de viaje, entonces, una cosa es, ah, llegó mi papá. Otra cosa es, llegó mi papá, ¿qué me trajo? ¿Dónde están las bolsas del regalo que me trajo? Y otra cosa es, qué alegría que llegó mi papá. Así no me traiga regalos, pero su presencia, yo lo amo, yo quiero estar con él quiere estar conmigo. Entonces, esa es como la manera como tenemos que ver a Dios, pero pues, o sea, a mí me parece que es un milagro y el milagro más grande que pueda tener un ser humano es convertirse, es entender quién es Cristo y quién es Dios para su vida, que es mi papá, no un señor por allá lejos que está con un látigo pensando a ver a qué hora me va a dar, pensando y viendo a ver a yo a qué hora me estoy equivocando, a qué hora estoy, ve, faltaste, ve, te equivocaste, con el látigo, sino que es una persona que me ama, que quiere lo mejor para mí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios tiene un plan para mi vida. Y cuando el plan que yo tengo para mí es igual al de Dios, pues a mí me parece que uno como que trabaja menos, sufre menos, se descarga más. Entonces yo me puse a pensar, bueno, señor, hagamos un memorial de agravios. Hagamos, o sea, tú no me agredes y yo no te agredo. Yo hago lo que tú quieres y tú haz lo que yo quiero. Entonces, yo entendí que Dios quería para mi vida paz, a mi espíritu, pues porque yo no le pido al Señor espíritu paz. El Señor quiere que yo en mi alma tenga salud mental y equilibrio en las emociones, y que yo en mi cuerpo tengo sanidad, vigor, medicina, fortaleza. Pero entonces el resto es añadidura. Pero ¿por qué no pedimos lo que Dios quiere? O sea, es como que usted le dice a su hijo, mi amor, coma bacalao, ha sido el aceite ese de bacalao que sabe tan feo. Entonces usted le dice al niño, mi amor, yo quiero que usted coma aceite de bacalao. Y el niño, no, no me gusta, no me gusta. Pues, ¿por qué no me meto el bacalao que me hace bien? O sea, cuando mi mente como que se relaja y en vez de estar, yo quiero esto, Señor, ¿usted qué quiere? Cuando yo entiendo, Dios, qué quiere para mí, como que nos usa y hay un momento que en mi vida hace clic y ya Dios me abre el mundo, me abre el cielo, me abre el tiempo, el espacio, la materia, o sea, Dios nos muestra su poder y eso me parece tan impactante, me parece tan espectacular de poder decirle yo al Señor, Señor, primero lo que tú quieres y el Señor, ah, porque lo has pedido y entonces el Señor nos mima, nos sorprende, nos descresta a través de su, y como nos hemos ido a través de su palabra. Decía usted, Mónica, que es muy importante que desde la casa los padres permitan a los niños pues acercarse a Dios, decirles que existe un Dios, que lean la palabra. Pero si usted mira culturas como la musulmana, por ejemplo, a los niños desde pequeñitos les enseñan a orar, incluso hacen ayunos de un mes, como el Ramadán, que está en este momento en la cultura árabe. Pero uno también ve que esas gente que son convencidas de Dios matan en el nombre de Dios, se meten, es que existe lo de la yihad islámica, que es la guerra santa, y por cuenta de Dios se forran en explosivos y se explotan en sitios y asesinan personas. Incluso el tema de ISIS es asesinar los que sean cristianos. Lo que pasa es que, mire, desde chiquitico, o sea, dice la Biblia, instruye al niño en su camino
y por ese camino se va. Entonces, si usted de chiquitico odia a los judíos, odia a los árabes, odia a los judíos, odia a Israel, o sea, pues obvio que los niñitos cuando estén grandes, o sea, pero es que mire que es una contradicción. Por ejemplo, uno Mm. vio que Jesús no hizo algo, no mandó a hacer algo que él no hubiera hecho primero. Pregúntele al líder musulmán si él se inmola. O sea, es una doble moral, una incoherencia, que uno ve a Jesús coherente y uno trata de ser coherente. Yo trato de lo que yo predico sea lo que yo viva y lo que Dios quiere para mí que sea para mis discípulos. Pero yo decirle al discípulo diezme y yo no diezmo, decirle a mi discípulo ayune y yo no ayune, yo decirle mátese, pero yo no me mato. Mire el ejemplo, yo me voy a inmolar, mire cómo me pongo la dinamita. Entonces, cuando desde chiquitico los musulmanes, pues es que ellos están en contra de los israelitas, de los judíos. Y desde chiquitico, o sea, a los judíos no les dicen odien a todo el mundo y ustedes son desechados y tienen que odiar a todo el mundo, pero a ellos desde chiquiticos odian a los judíos, odian a los judíos. Entonces ellos desde chiquitico están con eso en la mente, en la mente, en la mente, que es un error. Ahora, todo lo que va en contra de Israel no es de Dios, así de sencillo. Bueno, Mónica, ¿por qué interpretar que nuestra vida, nuestra presencia en la tierra es un peregrinar? ¿Cómo debe ser ese peregrinar? ¿Cómo debe interpretarse que mi paso por la vida es un peregrinar? A uno que a mí me gusta pasear, me encanta viajar. O sea, si yo me voy para San Andrés, me voy para Israel 20 días, ¿yo qué me llevo? Pues lo mínimo, yo no me voy a llevar la nevera, la estufa, el televisor. O sea, cuando uno anda liviano, o sea, si yo no me voy a vivir a ese lugar, pues yo me llevo lo indispensable, el cepillo de dientes, tres muditas, tres cuquitos, tres brasieres y los zapatos. Y yo no estoy pensando, voy a comprar una casa, aquí me quedo, pues, porque estamos peregrinando. Entonces, aquí en la tierra todo el mundo quiere es, no, yo quiero hacer, pues, ser famoso, tener muchos seguidores, tener mucha plata, comprar edificios, pues que no está mal. Pero cuando el objetivo de uno es la eternidad, ¿a qué le apunto? Y que todos mis esfuerzos, que toda mi vida, que todos mis pensamientos, mis acciones sean con base a la eternidad. Como aquí no estamos eternos, porque lo máximo que podemos vivir, dice la Biblia, son 90 años yéndonos bien, y hay gente de 100, conocí una señora de 112, pero como el hombre se apartó del mal, la tierra fue maldita, entonces uno ve la Biblia que ellos vivían 800, 900 años, Matusalén un poco de años. Mm. Después del diluvio bajamos como a 120, que dice que uno vivieron 120. Pero Salmos, en el Salmo 90, David dice de que al que le va bien el promedio de hombres son 70, yéndole bien 80, 90. Entonces, no somos eternos. Pero si nosotros cuando estemos viejitos tuviéramos las fuerzas de lo joven, como dice el dicho, si puedo o si quiero, una cosa es que yo tenga como y otra cosa es que pueda, porque no hay salud, porque no hay tiempo, porque no hay vigor. Pero si yo entiendo mi propósito de vida, o sea, yo puedo ser una buena ingeniera, una buena mamá, una buena empresaria, pero ¿cuál es el fundamento de mi vida? Cristo. ¿A qué le apunto? A la eternidad. Entonces, o sea, hay 5 cosas que el Señor nos va a preguntar cuando uno se muere y se va a encontrar con Él. Hay unas coronas que nos van a dar. ¿Y eso La, dónde lo dice la Biblia? la Biblia dice, sí, dice que nos dan coronas. Una, por compartir de Cristo. Mm. Dos, por pastorear. Tres, por soportar pruebas. A nadie le gusta soportar pruebas, pero a mí no me gusta. Cuatro, por vencer el viejo hombre. Es que eso es o ser coherente, ser de una sola pieza, como dice un dicho, parece aparta estudio, de una sola pieza. Que usted sea su sí es sí, su no es no. Y quinto, esperar la segunda venida, que Cristo venga. Entonces, si yo trabajo, estudio, me caso, tengo hijos, voy, vengo, paseo, produzco, genero una empresa, genero empleo a otros, ayudo en lo que más pueda, pero mi objetivo es la eternidad, anhelar encontrarme con el Señor cara a cara, face to face, de modo que yo pueda vivir como en un reality que estamos llenos de cámaras. Entonces yo sé que me están mirando, yo sé que me están escuchando, yo sé, y uno es como más temeroso de Dios. O sea, si yo digo, me están escuchando, yo hablo prudente y no rajo de nadie. Si yo sé que me están viendo, pues no me van a pelotar porque me están viendo. O sea, uno, como que si yo supiera que Dios siempre me está mirando, porque la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová me aparta del mal. El temor de Jehová me, me, me ayuda a, no, a pecar menos, digámoslo así, como a tener temor de pecar y de embarrarla con el Señor. Entonces, si mi vida gira en torno a Dios, Dios es tan real como yo se lo permita.
Entonces, a mí me da risa de que, por ejemplo, hay gente que, digamos que estemos en Orlando y van a ir al parque, que eso es un dilema conseguir parqueadero. Entonces, cuando uno conoce al Espíritu Santo, uno todo se lo pide, Él mueve el mundo por nosotros, el tiempo, la materia, el espacio, Él tiene el control de todo. Y entonces, un señor le decía al Espíritu Santo, le estábamos enseñando de que amara al Espíritu Santo y le pidiera todo. Entonces, cuando usted tenga una dificultad, la palabra clave, el Espíritu Santo, se me pierde un papel. Espíritu Santo, ¿dónde está? Y pin, aparece el papel. O sea, el Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que Dios no pudo dar. Y el Señor le decíamos, vea, cuando usted esté buscando un parqueadero y no encuentre, pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame un parqueadero. Y resulta que encontró parqueadero y él decía, no, ya no, Espíritu Santo, ya no te necesito. O sea, ¿cuál es la óptica que yo tengo del Espíritu Santo? Que en vez de darle gracias porque me dio el parqueadero, entonces yo, no te preocupes, ya lo conseguí. O sea, ¿cómo puedo yo ser tan egoísta como dicen de cuál es la diferencia en la actitud del perro y del gato? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el perro y el gato? ¿Cuál? El perro, cuando usted le da comida al perro, el perro dice, ¡ah! Tú debes de ser Dios. Y el gato le dan comida y el gato piensa, yo debo ser Dios. O sea, hay gente que es demasiado prepotente y no necesita de nadie. O sea, el gato es independiente. En cambio, el perro es como con esa sumisión, con ese amor constante, esa salud mental que uno lo puede gritar y vea, se orinó ahí, vea, hizo, y él no cambia. O sea, yo decía, así debemos de ser nosotros. Dios quiere que yo tenga salud mental, que nada me afecte, que descanse en Él, que todo se lo entregue a Él, que guarde mi corazón, nos liberamos de amarguras. O sea, es que la vida es como tan fácil, pero el problema es llegar al punto donde mi mente es sana y yo ya vivo como Dios quiere que yo viva. Y ya de ahí para allá, estamos más allá del bien y del mal. Bueno, usted hablaba que las coronas, que es algo que dice la Biblia. ¿Cuál es la garantía que en efecto la Biblia provenga de Dios? Porque muchas veces hay gente que dice, no, eso es escrito por hombres. Entonces, ¿cuál es la garantía científica que realmente lo que dice ahí es de parte de Dios? John Deere, ¿usted ha jugado teléfono roto? Sí, Bueno, ¿cuál es el mensaje que llega al comienzo y que llega al final? totalmente distorsionado al mensaje original. Nada que ver. Y entonces, o sea, cuando uno comienza, primero que todo, para leer la Biblia, tenemos que pedir al Espíritu Santo porque la palabra de Dios tiene vida. Cuando, o sea, científicamente está comprobada que los judíos fueron encargados, porque ellos son supremamente ritualistas, costumbristas, pegados a la norma, legalistas de una manera, y se requería que fuera así para que la Biblia no se distorsionara. Pero a través del tiempo, hace como unos 20 años, se encontraron unos originales y son igualitos. O sea, si yo copio la Biblia, yo te copio un mensaje y usted lo copia y se lo pasa a otro y el otro lo copia, pues obviamente que va a llegar distorsionado el mensaje. Pero la garantía es que porque los escribas eran personas exclusivamente para copiar. Entonces, usted me copia esta Biblia y usted la copiaba. Entonces, en una época fue en piedra, otra en papiro, otra en rollos, etcétera, etcétera. Pero todas y cada una, o sea, si yo me equivocaba, la rompía. Como cuando usted esté copiando, pues no eran computador, sino en hojitas, y la rompían y ahí quedaban. Esas copias que quedan son idénticas, igualitas al que tenemos ahora. Entonces, uno, la garantía es que las copias que se han encontrado en un beduino se lo encontró por allá en, creo que fue en Masada. Entonces, En lo que se han, Qumran, en Qumran, exacto, gracias, en al pie del Qumran. mar muerto. Esas que se encontraron, unas ovejitas que se perdieron y el pastor fue y se las encontró, eran igualitas a esta. Uno, eso es una Libro de prueba. Isaías. Es ahí. Ahora, por un lado. Segundo, la Biblia es universal. Es para todo el mundo. No, que eso es para complejados, que eso es para pobres, que eso es para ricos, que eso es para embobar. La Biblia es universal, es para todo el mundo. La Biblia es eterna porque no cambia. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y la Biblia es universal, eterna e infalible. Si usted hace lo que dice la Biblia, usted va seguro. Entonces uno ve familias, usted cómo cría a sus hijos, como dice la Biblia. Usted cómo lleva su empresa, como dice la Biblia. Usted cómo lleva sus finanzas, como dice la Biblia. Y la Biblia nos promete que seremos prósperos.
La Biblia nos dice que si hacemos lo que Dios nos manda, usted será cabeza, usted será cola. Cuando usted saque un producto al mercado, no hay nadie más. Si usted saca una piña, nadie más tiene piña, no le cayó la roya, no llovió. O sea, hay factores externos que yo no puedo controlar así tenga plata. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Para yo conocer a Dios, tengo que estudiar la palabra. La palabra tiene un hilo conductor por todos, por todo, por toda la Biblia. Pero entonces si uno, ay, yo no la entiendo, yo era una de las que decía, ay, yo no entiendo la Biblia, cuando uno escucha de cuántos codos, haga el tabernáculo, 50 codos, 80 codos a la derecha y a la izquierda y uno queda perdido, o cuando uno leía Levítico, hijo de, y unos nombres impronunciables, pero si uno como que, así como en Netflix que sacan por temporadas, entonces la temporada uno está Adán, la temporada 2 está Noé, Moisés, Mm. pero cada temporada lo que quiere llevarme es en todas que Jesucristo es el Salvador, el tema de la Biblia. ¿El Pero hilo entonces, conductor es Jesucristo en todos los libros de la Biblia? en toda la Biblia, en toda la Biblia. Entonces, cuando usted ve Moisés, la columna de fuego y la columna de la nube, es Jesucristo. El arca es Jesucristo. El dintel de la pared, cuando los primogénitos, para que no se murieran, que ponían Una línea, una línea de la sangre en el sangre del dintel, cordero. y ahí no se morían los primogénitos. Ese es un tipo de Cristo. Cuando Rahab le dijeron, vea, ponga aquí un trapo rojo, ese es un tipo de Cristo. Entonces, pero ya uno como que cuando ya la entiende, porque es que uno es como que, a mí, ¿para qué me cuentan tantas historias? Mm. ¿A dónde qué? Ujú. Ah, es que Dios quiere que yo vea a Jesús como en blanco y negro, que lo vea como el tipo, pero ya en el Nuevo Testamento, este era el que estábamos esperando, este es el Salvador que cumplió. Entonces uno ya lo que hace, a mí me gusta mucho en Hebreos 1, que me llama mucho la atención, y dice Hebreos 1, Dios, Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que si yo te llamo por la mañana no te encuentro, te llamo a mediodía no te encuentro, te llamémoslo por la noche, a ver cuál es el horario de John. No, pero es que por teléfono no me contesta, entonces le voy a llamar por correo, le voy a mandar un correo certificado, voy a ir a la casa y toco. O sea, de muchas maneras y muchas veces Dios ha llamado nuestra atención. Pero pues venga, ¿por qué no yo preparo un universo maravilloso, mire el clima perfecto? Y el hombre, no, no quiero. Y Adán la embarró. Y Dios, bueno, hagamos pues temporada 2, vamos a darle una conciencia al hombre. De Noé, vaya y me hace, entonces dice Dios que no había tanta corrupción, pues la peor fue Sodoma y Gomorra, pero en la época de Noé es como cuando usted va al colegio y nadie hace la tarea, pues nos salvamos todos. Pero con uno que haga la tarea, el profesor es, si él pudo, ustedes, ¿por qué no? Entonces, cuando la Biblia dice, Noé condenó al mundo, el sapo, lambeladrillos que hizo la tarea, entonces Dios dijo, Noé, usted me va a hacer un arca. Y la gente, ¿y este tan bobo qué? Y él hace el arca y todo el mundo se muere y con Noé vuelve y nace una creación y Dios hace un pacto maravilloso con el arco iris. Luego Dios, ay hombre, pero yo quiero un hombre que me quiera, entonces llama a Abraham, pero no me sirve uno, entonces la familia, no, Isaac, pero yo quiero un pueblo, entonces con Jacob tiene los 12 hijos, o sea, uno comienza a entender, oiga, pero ese plan de Dios de llamar mi atención, vengan, porque no me aman, yo quiero ser su Dios. Entonces el pueblo de Israel se aparta de Dios y vienen 400 años de esclavitud, y el pueblo clama, entonces Dios temporada 4, llamemos a Moisés. Entonces viene Moisés y quiere salvar y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y se ven las maravillas de 40 años en la nube. Y luego llega Moisés y la gente, vea, me hubiera dejado allá. Y luego con José. Entonces, temporada 5. Entonces Dios le dice a José, José, usted es el encargado de esta tierra, pero esa tierra está ocupada, mire a ver cómo la desocupa. Pero no la desocuparon porque hasta hoy uno ve el conflicto entre los árabes y los judíos y todo ese poco de tierras ahí peleados y vamos y vamos y vamos. Y luego José dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, vienen los jueces, porque la gente se le olvidó quién era Josué.
Y con esa, entonces, ay, venga, pasaron 70 años y se nos olvidó quién era Dios. Entonces vuelve los filisteos, los enemigos a atacar a los judíos. Entonces aparece por allá Débora, por allá aparece Gedeón, y luego aparecieron 400 años muertos hasta que viene Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno entiende la Biblia como desde el punto de vista de muchas veces y muchas maneras Dios ha querido llamarme, entonces uno ya dice, ah, y en el Nuevo Testamento usted lo que ve es igualito al antiguo. Entonces en Hebreos le habla de todos y de cada uno. Entonces efectivamente sí hay un hilo conductor de toda la Biblia que no se contradice, que es verdad, que es infalible, que es eterna. Pues Mónica, muy interesante todo lo que nos ha contado en este programa de Al Día Noticias en emisora punto 5 en la Semana Mayor. Muy interesante. Mónica Lucía Pérez Roa es contadora de profesión, pero también teoterapista. Ha estudiado mucho la palabra de Dios. Es misionera de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, el ICT. Así que muy amable. Muchas gracias por estar en Al Día Noticias y por contarnos pues cómo vivir la Semana Santa, la Semana Mayor. Bueno, le voy a regalar tres truquitos chiquiticos que han sido base para mi vida, bueno, que han sido Bueno, claves como para uno guardar el corazón. Número uno, guardar el corazón. Todos los días, todos los seres humanos, independiente de qué digamos, denominación cristiana, pero número uno, tenemos que guardar el corazón. Número dos, Dios es mi proveedor. O sea, siempre estamos buscando un empleo, un político, un amigo, una provisión, cuando Dios es mi provisión. Por eso los judíos cierran el sábado, que es cuando más se vende, porque Dios es el proveedor de ellos, mientras que los árabes todos, a ver a quién tumban, a ver a qué, cómo hacen. Y número tres, que es vital e importantísimo, es mi mayor riqueza, mi mayor tesoro, es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tengo como en claro eso, el Espíritu Santo pues se mueve en torno a eso y pues uno de verdad vive una vida. No, es que la gente piensa que Semana Santa es solamente para buscar a Dios, pero es que hay que buscar a Dios todos los días. O sea, la Semana Santa la vivimos todos los días, la la Semana resurrección Santa del es como el Día Señor de la Madre. El Día de la Madre todos es los todos días. los días. Mónica, gracias. Yondi, gracias a ti por la invitación, te quiero mucho. Un Estamos abrazo. estamos en el Día Noticias, emisora punto 5.